Gracias que nos acompañen esta noche de miércoles 25 de mayo. Ya sabe que todos los 25 de cada mes a una mujer ni con el pétalo de una rosa, ¿eh? Ahí estamos conmemorando la lucha, ¿no? La discriminación contra la violencia a las mujeres. Y mire, entra Doc, el invitado que estará con nosotros en esta noche, a quien voy a presentar, siempre agradeciendo el esfuerzo de Radio y Televisión de Veracruz, de la subdirección de noticias, a que nos permita tener este intercambio de ideas y de puntos de vista con usted. A 8 columnas, hoy acompaño a dos grandes periodistas también en esta noche. Primero presento al comisionado de lo que es esta Comisión Ejecutiva Estatal de Atención para la Integración de Víctimas, que le agradezco muchísimo a Cristian, que está con nosotros, el comisionado, y por supuesto a estos dos grandes periodistas. Comisionado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio acá. Muchas gracias. Nora Hernández, tenía mucho tiempo de no saludarte. Andas en Tuxpan ahora, Ando en Tuxpan, Nora. Sí. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir el espacio con ustedes. Y siempre es un gusto acompañar a Hugo Garizurita, un verdadero periodista y que además siempre saca la cara por esta casa. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo estás? Amigo, muchas gracias. Muy contento. Comisionado, bienvenido. Nora, bienvenida. Gracias. Pues estamos listos para dialogar. Muy bien, respaldado con Hugo Garizurita. Bueno, Cristian, el comisionado, pues desde septiembre pasado, le da esta encomienda muy importante el gobernador. ¿Por qué? Pues porque Cristian, el comisionado, conoce de los derechos humanos, ha estado en Proactiva, ha sido subdelegado de esta comisión para la integración de víctimas, esta comisión estatal para la asistencia integral de víctimas, conoce muy bien de los derechos humanos y está perfectamente bien empapado. Vimos que hubo ya un programa de 100 días, aunque ya prácticamente lleva 8 meses en el cargo. Comisionado, ¿cuál es el compromiso? ¿Cómo se encuentra usted en la oficina y con qué se encuentra y cuál es el compromiso hacia adelante? Híjole, primero que nada una gran responsabilidad. El tema de atención a víctimas es un tema complicado por su propia naturaleza. Se trabajan con emociones, con sentimientos, con personas, ¿no? Con vidas perdidas, que es una gran responsabilidad, la cual asumí el 13 de septiembre del 2021. Encuentro una comisión funcionando, una comisión activa, que quiero hacer énfasis de que es una de las comisiones mejor integradas a nivel nacional. Son pocas las comisiones que están integradas conforme a la Ley General de Víctimas y armonizadas las leyes estatales, ¿no? Con deficiencias por mejorar. Ahorita rápidamente les comento, estamos en un proceso de certificación con el personal de asesoría jurídica, de atención psicológica, porque algo muy importante para garantizar la atención a las víctimas es que el personal debe de estar preparado, capacitado. Todas aquellas personas en situación de víctima de algún delito o de violación de derechos humanos que lleguen a la comisión deben de estar tranquilas y seguras de que serán atendidas por un personal capacitado y especializado en el tema. Precisamente en esta capacitación veía que hay algunos ayuntamientos que están teniendo unos convenios precisamente con la comisión. ¿Cuáles son los ayuntamientos y cómo es este programa? Bueno, hoy en día solo hemos firmado convenio con el Ayuntamiento de Fortín. Estamos ahí en negociaciones para firmar convenios con otros. ¿Cuál es la intención de estas firmas con estos convenios? Tener una coordinación. Yo estoy convencido de que los municipios en muchas ocasiones son el primer contacto con las víctimas. La víctima, a lo mejor antes de llegar a Fiscalía a poner una denuncia, llega al municipio, al DIF, al Instituto de la Mujer, ¿sí? Al área jurídica del municipio, a solicitar informes, a dónde acudir, ¿no? Entonces, es muy importante tener esta coordinación con ellos para que nos puedan canalizar a las víctimas de un primer momento. El objetivo de la ley de víctimas, o el modelo que estamos por próximamente a publicar, el modelo de atención, nosotros entramos desde el día 1 o desde el día 0 del hecho victimizante, con una orientación, posteriormente una representación jurídica. Entonces es muy importante que los ayuntamientos conozcan y sepan a qué personas nos pueden referir, porque ahí hablamos de algo muy importante que es la revictimización. Exacto. Cuando nos mandan a un lado donde no es, ¿no? Y puertas que no. Entonces es muy importante. Yo le apuesto mucho a que esta coordinación que tengamos con los municipios, esta vinculación, nos dé mucho éxito. Se atiendan realmente a las personas.
Muy bien, comisionado. Yo creo que este tipo de comisión ni siquiera debería de existir. Y además también ni siquiera tenemos que estar hablando de estos temas porque se está vulnerando la cuestión de los derechos humanos. Sin embargo, están los problemas, están los hechos sociales y en ese sentido, ¿cómo lograr desde esta comisión la credibilidad que lamentablemente por muchos años se ha visto vulnerada en la cuestión de quien tiene que apoyar a la persona, sobre todo en algo básico como es incluso el acompañamiento en este tipo de situaciones? ¿Cómo ganar la credibilidad en ese sentido, que va dentro de la capacitación, por supuesto? Hugo, coincido contigo, no deberíamos de existir, ¿no? Las comisiones de víctimas o comisiones de derechos humanos no deberían de existir en un ideal, ¿no? Fíjate que eso es muy importante. Las personas llegan a nosotros después de pasar un proceso muy difícil, porque ya pasaron 1 año, 10 años del hecho victimizante, pero siguen exigiendo justicia, porque eso es el principal objetivo de la víctima, obtener justicia. ¿Qué pasó? Y con nosotros ya llegan desgastadas. Y tenemos una gran labor, el personal de la comisión, con ellos platico casi diario, para tener esta sensibilidad de atender a las víctimas de una manera adecuada, porque con nosotros llegan destrozadas y no confían. Dicen, ya me cerraron 3 puertas y esta es la 4ª, no lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Recuperar esa confianza es complicado, pero lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Muchas veces lo hemos hecho. ¿Cuál es la psicología, comisionado? ¿Cómo llega, cómo trata usted? ¿Cuál es el tratamiento de una persona que ya no cree en las instituciones y que están ustedes para auxiliarlas, para que confíen en ustedes? Una de las principales cosas que funcionan mucho es no mentirles. Hay veces que ellas quieren escuchar una cosa que es lo contrario a lo que pasa jurídicamente y decirle tal cual. Creo que ese es el primer paso para recuperar ese tejido de la confianza, porque dicen, híjole, es que en otros lados siempre me habían dicho, sí, lo vamos a ver, vamos a ver de qué manera lo hacemos. No, eso no se puede hacer. Jurídicamente no se puede hacer. Y no lo digo yo, lo dice la ley. Y sacamos la ley. Y luego se hacen acompañar con abogados particulares, con gente de organizaciones de la sociedad civil, de representantes de derechos humanos. Y a ver, abogado, ¿le estoy mintiendo a la víctima? Si es así, dilo. Tú que eres la persona de confianza, por eso viene contigo. No es así. Y ese es un paso fundamental porque dice, bueno, aquí no me dieron por mi lado. Aquí están diciéndome las cosas como son. Ese es el punto principal. Y bueno, ya de ahí ver que está siendo atendida de una manera digna, adecuada, ¿no? Y que se le está orientando, ¿no? Para llevar el caso ante la Fiscalía, ante la Comisión de Derechos Humanos, ante el proceso penal, ¿no? Precisamente platicaba de que las víctimas ya llegan destrozadas a buscarlos. ¿Qué hacer o qué protocolo se sigue como en casos como Viridiana Moreno, con los familiares? ¿Cuál es el protocolo que se sigue? Híjole, complicado. Nosotros respetamos, estamos siendo muy respetuosos de la situación. En el caso en específico, la comisión ha estado acompañando desde... ¿Ya tuvo contacto con ellos? Ya hemos estado con don en contacto. Enrique, con doña... Hemos estado en contacto en la comisión desde el día domingo. Hemos estado acompañando. Y bueno, como este tipo de casos hay que acompañarlos desde el primer momento de los hechos. Lógicamente que las familias estén de acuerdo, ¿no? En el acompañamiento de la comisión. Y bueno, ahora lo estamos haciendo así, ¿no? El acompañamiento psicológico y jurídico son fundamentales en las primeras horas del hecho victimizante. En lo que dice y lo que preguntan ahora me parece muy importante, comisionado, en sí dar la información necesaria. ¿Qué protocolo se sigue precisamente a una persona, a una víctima? Porque hemos tenido la experiencia, y yo agregaría en lo que usted decía de lo de mentir, también la burla. Hay gente que hemos entrevistado y nos dice que se burlan de nosotros. Y esta parte tan lacerante, tan fuerte, es lo que conlleva a muchas acciones. Y en ese sentido, porque también nos han dicho,
¿qué hago ahora? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué se hace? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué se debe de seguir en este tipo pues, de desgracias, ¿no? Bueno, el acercamiento con las familias y la atención multidisciplinaria. Cuando nos acercamos a las familias, a la víctima, directas o indirectas, nos acercamos con una persona especialista en psicología y en el área jurídica, para que juntos hagan esa ruta de atención, esa línea a seguir, ¿no? Porque muchas veces el abogado dice, hay que presentar la denuncia, hay que hacer esto, pero la víctima no está preparada psicológicamente. Entonces, el acompañamiento ahí psicosocial es fundamental. Y es la ruta que se sigue. La ruta que estamos siguiendo ahora es atender de una manera multidisciplinaria. También entra trabajo social, que ya el área de trabajo social entra un poco después para gestiones y demás, pero el acompañamiento psicosocial es fundamental para dar seguimiento a los casos. Comisionado, usted releva a Lorena del Carmen, una terna que no la acepta el Congreso y lo propone el gobernador directamente. ¿Cómo ganarse, si me permite la expresión, o cuál es la relación de los colectivos? Porque lo ven bien a usted, comisionado. ¿Cómo ganarse a los colectivos? Pues es un trabajo que tenemos de 10 años trabajando con muchas familias, sobre todo el tema de personas desaparecidas. Yo inicio en la comisión, es Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, Províctima a nivel federal. Esta sale por un decreto de creación del entonces presidente Felipe Calderón. En el 2011 es que me incorporo a la Procuraduría Social. Muy joven. Tenemos algo ya, un poquito, solo son 10 años que tenemos en el tema de víctimas, pero en lo personal ha sido muy enriquecedor, ya que es muy sensible. A mí me gusta el tema, a mí me gusta. Y como les decía, a raíz de la publicación de la Ley General de Víctimas en el 2013, en el 2014 se transforma esta Procuraduría Social a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la misma que estoy ahora, solo que a nivel federal. Y me toca estar en la delegación de Veracruz. Ahí estuve alrededor de 8 años entre los dos organismos. Y de ahí me voy 3 años al área de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en la Comisión Nacional estuve específicamente en el Programa Especial de Personas Desaparecidas. Me tocó recorrer todo el país, acompañar a las víctimas, colectivos de víctimas de varios estados de la República, conocer la situación, y bueno, con el trabajo de Veracruz ya se continuó. ¿Le tocó usted con José Luis Soberanes o con quién? No, a mí me tocó estar en la Comisión de Derechos Humanos con Luis Raúl. Ah, ya, con el doctor con Luis Raúl, y en la primera visitaduría con Ismael Eslava. Claro. Es que me toca estar. Y bueno, de ahí, ahora acá, esta encomienda en el Estado, gran responsabilidad, como comentaba al inicio. Precisamente esta gran responsabilidad que tiene y el acompañamiento, decía, son 10 años. Hace unos días la comisionada de la ONU hablaba precisamente de reforzar la cuestión de las autoridades para este tipo de desapariciones. Hay 100,000 en el país desde hace 58 años. Usted ha recorrido todo el estado. ¿Qué hacer? O sea, sí surgen programas, como decía mi compañero Hugo, no deberían existir estas comisiones, pero bueno, estamos en este tiempo. ¿Qué sigue? Fíjate que, Nora, que el Estado mexicano ha hecho mucha apertura a las recomendaciones y sugerencias de a nivel internacional. Tan es así que tuvimos una visita del Comité Especial de Desapariciones Forzadas de la ONU y hemos acatado las recomendaciones que nos han hecho, ¿no? Se está trabajando en ello. Sé que es una problemática muy fuerte. Definitivamente me atrevo a decir que solos no podemos, tenemos que hacer un trabajo en conjunto con las familias, las autoridades, organizaciones de la sociedad civil para poder trabajarlo y sacar adelante. Pero sí es muy importante decir que no hemos sido omisos a las recomendaciones que nos han hecho. Ahora, ¿con qué se está trabajando? ¿Cuál es el presupuesto que están manejando ustedes?
Nosotros tenemos en la comisión un presupuesto de 95 millones de pesos anuales. De estos 95 millones, un monto muy considerable, que son 66 millones, un poquito más, se va directamente al fondo para las víctimas. Se va a un fideicomiso, no lo operamos nosotros, se va a través del fideicomiso del Banco del Bienestar. A ellos hay unas reglas de operación de ese fideicomiso. A mí me encanta esto porque el dinero que es de las víctimas está seguro. Ese dinero no lo operamos nadie de la comisión, lo opera el fideicomiso y únicamente va a transferir recursos a cuentas de las víctimas cuando así se estipulen las reglas de operación. ¿Sí? No una cosa que salga de ocurrencia, eso no es así, se deposita directamente a las cuentas y los puntos están muy marcados en las reglas de operación. Y bueno, lo que resta del presupuesto es de operación, que gran parte se va en pago de nómina, ¿no? Somos alrededor de 110 personas en la comisión y distribuidas en todo el estado, porque tenemos los asesores jurídicos, es una figura muy representada en el nuevo sistema de proceso penal, porque son parte. No puede haber un proceso si no está un asesor jurídico, un juez, un defensor y la fiscalía. Son las 4 personas que deben de estar en el proceso. Si no está el asesor jurídico, no se puede llevar a cabo. Entonces tenemos gente en todo el estado, todo el estado. El monto, el presupuesto destinado a víctimas, específicamente ¿para qué es? ¿Para resarcir daño? ¿Para la cuestión de acompañamiento? ¿Cómo es utilizado? Bueno, tenemos nosotros unas medidas de ayuda. Estas medidas de ayuda, la ley lo dice que son para cuando el hecho acaba de pasar y la víctima se ve inmersa en situaciones complicadas. En el tema de personas desaparecidas, nosotros apoyamos con un programa de abasto alimentario. ¿Qué es este programa de abasto alimentario? Es un apoyo mensual para ayudar a comprar súper, ¿no? Una canasta básica. Tenemos un apoyo por desplazamiento. Si la persona víctima de un delito de Coatzacoalcos se tuvo que trasladar a Jalapa, le apoyamos con una renta mensual. Estos apoyos son por 6 meses y se pueden duplicar por un periodo similar, un año. Gastos médicos, todo esto que derive del hecho victimizante. Gastos médicos, gastos funerarios para las víctimas directas. Estas son nuevas medidas de ayuda. Ya en un proceso de reparación, nosotros tenemos también del fondo, hacemos las reparaciones integrales, las compensaciones a las víctimas. Muy bien. Okay. Precisamente hay víctimas colaterales, ¿no? en estas cuestiones. Los hijos de las mujeres, de madres de familia que fueron víctimas de un feminicidio, ¿ahí en qué manera apoyan? Sí, tenemos el programa de víctimas de feminicidio para las víctimas indirectas, en este caso los hijos, el cual se les da el apoyo de la canasta básica que les comentaba, y en algunos casos el apoyo de alojamiento también. Y bueno, trabajamos ahí la Dirección de Cultura de Paz, que nos apoya. Ellos llevan el programa de becas para hijos de víctimas de delitos de alto impacto, ¿no? Desaparición, feminicidios. ¿Cuántos casos ha visto de septiembre a la fecha, comisionado? ¿En general? Sí, de lo que usted ha visto. Pues hemos tenido varios casos, sobre todo de violencia familiar, de desaparecidos. Sí, hijo. Sin embargo, no son casos recientes. En el tema de desaparecidos, no puedo decir que no los haya, pues, ¿no? Pero que ya hayan llegado a la comisión, son casos que ya tienen 2, 3, 4, hay unos hasta 5, 10 años que pasaron los hechos y apenas llegan a la comisión. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué apenas están llegando? La comisión prácticamente es nueva. Operando fue en el 2017 que se crea y que nombran a la excomisionada Lorena, y mucha gente no conocía de la comisión. Hoy en día, aparte con el apoyo de Radio Televisión de Veracruz, que nos está dando difusión en los programas que tenemos, está llegando más gente.
está llegando más gente a la comisión, pero delitos que ya pasaron, o que la propia Fiscalía les dice, vayan, allá hay un asesor jurídico que las pueda apoyar. Caso de crimen de odio, por ejemplo, para la comunidad del LGBTI, ¿es tomado en cuenta? Si bien no está tipificado, pero sí es tomado en cuenta. Claro. Yo desde el primer momento me senté con colectivos de los grupos LGBTI y hemos estado. Porque conoces muy bien el tema, sé que estás muy involucrado en lo de LGBTI, ¿no? Claro, sí, estuve ahí en varias capacitaciones en la Comisión de Atención a Víctimas, la federal, por el tema, y claro, es muy importante, sobre todo visibilizar esos temas, es muy importante visibilizarlos porque luego no se ven, y esos son complicados. Bueno, los casos de discriminación que hemos visto, el odio, lo que ha pasado en Búfalo, en Estados Unidos, y lo que ha pasado también en esta comunidad de Texas, se vislumbra un crimen de odio terrible por la discriminación. Aquí hay mucha discriminación, somos un país discriminador. Creo que hemos mejorado mucho, se ha mejorado demasiado el tema de discriminación, tan es así que puedo decir que no hay muchas recomendaciones por discriminación. Sobre todo ya ahorita lugares, comunidades indígenas, grupos vulnerables, que se logra ver un poco la discriminación, pero se ha mejorado. En denuncias que platicaba hace rato, ¿tienen algunas cifras o en este caso los datos duros en lo que va del año? Por ejemplo, ¿cuántas denuncias en feminicidios, en violencia familiar? Dice que es el principal, yo creo, y en secuestro, yo supongo. ¿Tienen cifras, datos duros en lo que va del año? Sí, en lo que va del año no nos han llegado muchos casos. La verdad es que no hemos incrementado muchísimo. Se han incrementado en las designaciones de asesores jurídicos, sí, estamos realizando casi 30 designaciones diarias de asesores jurídicos, pero no de casos nuevos, como les decía. Muchas veces en la primera parte del proceso, en la carpeta de investigación ante Fiscalía, que luego llega la víctima sola, se lleva el proceso sin el asesor jurídico. Ya cuando se va a judicializar, es que nosotros tenemos que designar asesor jurídico, pero ya pasó un tiempo del hecho victimizante, ¿no? Sí, nos llegan varias de esas, pero, les repito, no son delitos nuevos o recientes, ¿no? No siempre, y es algo por lo que estamos trabajando, que nos lleguen los delitos o a las personas cuando el hecho acabe de pasar. Okay. Es que a eso voy, la cultura de la denuncia, cuesta trabajo denunciar, la gente luego no tiene confianza en las autoridades. ¿Cómo lograr revertir esa situación? Bueno, hay personas que denuncian después de, tenemos un caso en la comisión, tenía 5 años. También el miedo, ¿no? Y presentó la denuncia, justo es eso, el miedo, la no confianza. Esa persona me decía, es que yo no confiaba en las autoridades pasadas. Hoy puedo ir a denunciar porque confío y confío en ustedes y nos da algo una responsabilidad muy importante para no quedarle mal, ¿no? Que no quedar mal esa persona. Pero básicamente hoy en día están presentándose más denuncias por la confianza que está teniendo las personas. Sobre la violencia, yo me voy a regresar un poquito a la violencia familiar. Incrementaron los casos ahora con la pandemia, que bueno, estuvimos pues encerrados un rato. ¿Qué tanto les llegó este tipo de registros? Hay varios casos, sí incrementó derivado de la pandemia. Hoy en día es nuestro principal delito que atendemos. Y bueno, la preocupación del Estado, ¿no? El señor gobernador creó un sistema de alerta temprana para los casos de violencia familiar, porque hay que ocuparnos de esos casos, porque de ahí derivan más delitos. En la violencia familiar que es en casa, salen más delitos. Entonces, el señor gobernador nos indicó que había que prestar mucha atención en esos casos. ¿Hay municipios que tengan ustedes detectados donde haya un poquito más de casos? No, los municipios grandes, y se entiende porque hay más población, ¿no? Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, son donde más tenemos incidencia. Sí. Perfectamente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Estábamos platicando con el comisionado ejecutivo de lo que se entiende como atención
a víctimas aquí en el estado de Veracruz. Está el licenciado Cristian Carrillo Ríos con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con todos ustedes. El comisionado y dos grandes periodistas en esta noche acompañándolo a usted a 8 columnas. Y es que, de veras, comisionado, qué bueno que están difundiendo estas cosas, porque normalmente pues hay tantas comisiones que nos perdemos. La comisión de búsqueda, la comisión de atención a víctimas. Qué bueno que se está difundiendo esta participación que estás realizando. Como iniciaba yo al inicio de este programa, tiene una gran experiencia, sobre todo en derechos humanos, el comisionado Cristian. Cristian, ante todo lo que estás viendo, ante todos los casos que te están llegando, ¿duermes tranquilo? ¿Cuál es tu momento de aceptar, de apechugar? Porque uno empieza a sentir a flor de piel lo que están padeciendo las víctimas. En este caso lo que decía Nora de Viridiana, ¿no? Que si está o si no está, que si es el cuerpo, que si no es el cuerpo. O una persona que está siendo agredida y te está platicando la situación del martirio que está sufriendo. ¿Duermes tranquilo? ¿Cómo logras blindarte o cómo logras prepararte ante este acontecimiento? ¿Cuál es mi relajación, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo sobrellevas? Porque tú dices que esto te gusta, pero llega un momento que puede haber una saturación. ¿Cómo lo haces? Mira, los casos hay que ser muy sensibles ante ellos. Yo siempre he utilizado y le digo a los colaboradores, no nos podemos poner en la situación de las víctimas, pero sí podemos voltearnos y decir, si yo estuviera ahí, la empatía, ¿cómo me gustaría ser atendido? Y eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. No todos lo siguen, ¿eh? Qué bueno que tú tienes esa filosofía. Sí. Porque la gente se automatiza luego en el trato. El que sigue. Porque ya para la gente es el mismo trato. Y hablo de todos los oficios, el que te está atendiendo en un hotel, ya está muy automatizado. ¿Tú te preparas de esa manera entonces? Sí, atender los casos desde una óptica de cómo me gustaría ser atendido. Y te cambia, y ahí te cambia y dices, caray, sí, debo de atenderlos mejor, ¿no? Y no hacerlos tuyo, sí entender la situación, el conflicto, la problemática, hacer una ruta de atención a la víctima, pero no es tu caso personal. ¿No lo has sentido a flor de piel? ¿No te ha ganado un caso? No me ha ganado. Siempre hay esa barrera de no es mi caso, ¿no? Es el caso de ellos. Y lo voy a ayudar. Y fíjate que una parte de sanación o autosanación conmigo es cuando hay casos de éxito y las víctimas te lo agradecen. Dices, valió la pena el esfuerzo, porque estar acá, yo a mi familia le dije, a mi esposa y a mis hijos, me van a prestar con la comisión 4 años, que es el nombramiento, la ley marcan 4 años el periodo. ¿No puede reelegirse? No puede, la comisión acá, la ley dice que no se puede reelegir, tiene que haber un proceso para otro comisionado o comisionada, pero así les dije, me van a prestar porque sí es muy absorbente, ¿no? Dicen muchas víctimas, es que no hay una hora para ser víctima, ¿no? No hay una hora para sentirse mal. Y tenemos que tener esa gran responsabilidad y compromiso de atenderlas, porque para ellas no hay fines de semana, sábados, domingos o días inhábiles. Y hay que estar ahí. Por eso yo les dije a mi familia, me van a prestar con la comisión, pero después de que termine ya nos damos un tiempo, ¿no? Pero sí, fíjate que es muy importante, yo creo que el éxito es eso, no hacer tuyo el caso y terminas de atender y te vas a dormir. ¿Y no involucras a la familia en el caso? No. Que le digas a la esposa, oye, es que fíjate, y que te diga, ya viejo, ya dime qué pasó. No te han dicho qué pasó en la oficina. No involucras. Sí, bueno, pues comentas, ¿no? Algunos casos, pero no. Esta empatía, pues, ¿no? Esta empatía de decir, híjole, sí la están pasando mal, ¿no? Pero no casos tuyos. Fíjate que a mí me pasó una experiencia en la Comisión de Víctimas, en la Federal, con una compañera que yo entro a su oficina y estaba con un expediente
llorando, pero terrible, terrible. Y el caso que estaba viendo era muy similar a una situación personal que traía. Entonces me dice, es que pude ser yo la que está aquí en el expediente. Creo que fue un error que a mí me quedó muy marcado, cosas que no se podían hacer, ¿no? Porque ella terminó diciendo adiós a la comisión y decir, esto no es lo mío. Pues. Pero sí se preparan psicológicamente, entonces sí llevan un tipo de capacitación, algún tipo de taller, porque como dice Ramsés, de una otra forma eso te va a pegar, ¿no? No somos de plástico, o sea, ¿no? Fíjate que digo, los procesos psicológicos son muy caros, pero entre dependencias nos ayudamos. Ahorita, por ejemplo, con la Fiscalía General de la República, estamos tratando de hacer un taller de autocuidado del personal. Yo coincido, es muy importante cuidarnos, porque para poder atender bien hay que estar bien nosotros. Entonces, como son procesos caros, que de verdad no hay un presupuesto que alcance para brindar una atención a esas sesiones psicológicas a todo el personal, ahorita lo que estamos haciendo es que con dependencias externas nos puedan apoyar con estos procesos de autocuidado del personal. Y es que hace ratito hablaban de varias comisiones que hay, ¿no? Pero la comisión de víctimas es muy amplia, o sea, puedes hablar víctimas de feminicidio, desapariciones, secuestro, violencia familiar. Entonces, ¿cómo atender los casos y darles la prioridad a todos, ¿no? No a unos sobre otros? Sí, son muchos casos, a diferencia de la comisión de búsqueda, por ejemplo, que solamente ve casos de desaparición de personas, ¿no? Nosotros vemos todos los delitos. Todo aquello que está tipificado como un delito en el Estado, nosotros atendemos esos casos. Sí nos hace falta personal para atender, garantizar una atención adecuada, ¿no? El ideal sería que un asesor tuviera 10 casos, 15 casos, ¿no? La realidad es que trae más de 100 casos. ¿Por asesor? Sí, por asesor. Pero yo siempre lo que digo es, no hay que ver el cómo no, sino el cómo sí. Nos apoyan mucho las personas, las familias, a trabajar en conjunto, ¿no? Y entienden, hay mucha empatía. Y de decir, bueno, me hacen el escrito asesor y yo voy y lo presento. Entienden. ¿Por qué? Porque no se les está cerrando la puerta. No se les está diciendo que no. Entonces, yo ya le hago el documento, le hago la promoción que hay que presentar. Pero si yo la presento, hijo, yo la presento hasta dentro de 2 días que voy a ese lugar, voy a ese juzgado, a ese distrito. Y la víctima te dice, no, yo voy y lo presento. No se preocupe. Porque hay que trabajar, y lo decía hace un rato, de manera coordinada. Esta problemática solos no la vamos a poder ya sacar. Tenemos que trabajar en coordinación todos los organismos y las víctimas. ¿Y el gobernador que ha tenido alguna comunicación con usted en estos meses? Sí, desde el primer día yo le presenté un informe de cómo estaba la comisión, cómo ¿Y cómo la encontró? ¿Cómo la encontré? ¿Y cómo va ahora? Ahorita estamos por tener una reunión con el gobernador porque estamos próximos a sesionar el sistema. Este es un sistema de atención a víctimas, porque fíjese, y aprovecho el espacio para comentar, muchas veces cuando hablamos de una víctima, creen que todo es a la comisión de víctimas. Y no, esto es un sistema de atención a víctimas y están involucrados todas las dependencias de los 3 órdenes de gobierno. ¿Por qué? Porque si una víctima trae un problema de salud, la Secretaría de Salud tendrá que atender a esa víctima y tendrá que tener un programa especial de víctimas. Entonces, no todo lo absorbe la comisión. Si bien es cierto que la comisión de víctimas es el que echa a andar el engranaje que es el sistema, y no ha sesionado, y la preocupación del señor gobernador es que tiene que sesionar. Y estamos próximos a sesionar. Tenemos por ahí la publicación del reglamento a la ley que está próxima a salir. ¿Ley estatal de víctimas? No, el reglamento a la ley estatal de víctimas. Se publica la ley, esta ley debe tener un reglamento, no se tenía, ya se trabajó, está en un proceso de revisión, está por publicarse y también estamos por publicar un modelo de atención a víctimas, modelo integral de atención a víctimas.
Yo iba a ese tema porque hay comisiones que se han quejado que jurídicamente o dentro de su marco legal pues no pueden meter mucha maniobra. O sea, las víctimas van, pero no tiene esa libertad o no tiene ese derecho. En ese sentido, ¿ustedes han sentido en una situación que jurídicamente no pueden ir más allá y que tendrían que hacer una evaluación sobre todo de la ley de víctimas? Nosotros al día de hoy puedo decir que con las autoridades del Estado, las diversas dependencias del Estado, hemos trabajado muy bien. Muy bien, le solicitamos algo y fíjate, a pesar de que el sistema no ha sesionado, ya hay esa cultura de las víctimas y decir, bueno, lo está pidiendo la Comisión de Víctimas, vamos a atenderlo. Quizás no tengan sus programas especiales, porque la ley lo que marca es que debe de haber una fila especial para víctimas. Sabemos que el tema de salud es complicado en todo el país, ¿no? Pero yo lo que les he dicho siempre, yo estoy de acuerdo en que haya una fila, pero adelante y atrás de la víctima debe de haber otra víctima, porque es un programa especial. Uno de los principios de la ley es un trato preferente. Y este trato preferente es eso, tener una ruta de atención, cada dependencia de gobierno, especial para víctimas, un programa especial para ellos, ¿no? En los inicios de la Ley General de Víctimas, por allá del 2013-2014, fíjate que nos tocó un caso de una familia que estaba desaparecida el papá. Y no se fue por cigarros, desapareció. Desapareció, ese sí desapareció. Ese desapareció. Y los niños querían una beca, bueno, la mamá quería una beca para los niños. Tocamos la puerta de educación y nos dice, pues es que no reúne los requisitos, el promedio. ¿Ustedes creen que un niño que tiene desaparecido a su papá va a tener un promedio de 10? No, pues no. Es imposible, es imposible. Entonces luchamos mucho porque se tenía que hacer un programa especial de becas para víctimas, donde ese requisito no tendría que estar. Pues no. El único requisito que tendría que ser es que sea víctima. Así es. Y precisamente alguna capacitación para las dependencias, digo, a lo mejor ellos no conocen, no saben cuál es el protocolo a seguir. ¿Lo tienen dentro del gobierno del Estado? Sí, mira, a través de la Dirección de Cultura de Paz, que es una dirección que propuesta por el señor gobernador, se ha capacitado en materia de derechos humanos, en materia de víctimas, a todas las dependencias. Y nosotros propiamente también lo hacemos, ¿no? En estos convenios de colaboración que estamos por firmar con los municipios que así lo deseen, va una parte de capacitarlos, ¿no? Capacitar en materia de atención a víctimas. Entonces, digamos que si Pitágoras no me falla, en el 2025 terminaría la gestión. Así es. ¿No te gustaría ser ombudsman de Veracruz? Es que lo dominas bien. Lo dominas bien. Conoces perfectamente la materia. No sé. Estamos muy próximos, muy pronto. Ahorita estás enfocado a esta comisión. A hacer un trabajo muy bien en la comisión. Sí. ¿No? Las funciones que nos marca la ley al comisionado, llevarlas a cabo, ¿no? Y dejar un precedente institucional. Yo estoy muy de acuerdo en que nosotros acabamos de paso, pero las instituciones se quedan. Y lo que hay que dejar como funcionarios es huella institucional y algo que se quede pues para siempre, ¿no? Bueno, hay que apuntar la fecha, ¿eh? Hay que apuntar la fecha porque no sabemos qué puede pasar en el 25 o en otro año, Hugo. Tocaba un tema importante al inicio de esta conversación, que es la información. O sea, este tipo de información lo estamos dialogando, pero poca gente, sobre todo las víctimas, pues no la tienen, ¿no? ¿Cuál sería pues el llamado, incluso compromiso con los medios de comunicación, con los entornos o incluso hacer campañas precisamente para que llegue a esa persona que necesita ser escuchada? Sí, la difusión es importantísima y digo, es uno de los principios también de la ley, la publicidad de la comisión, ¿no? Hoy en día hay muchas comunidades que son víctimas y ellos ni saben que son víctimas, ¿no? No tienen la información necesaria y están siendo agredidos y ellos no lo denuncian porque no se sienten víctimas.
¿no? Entonces es muy importante la difusión, bien lo decías, los medios de comunicación y sobre todo que nos hagan llegar a las comunidades, porque a nivel urbano creo que ya nos conocen, sobre todo porque tenemos en los principales distritos judiciales al menos un asesor jurídico al cual han acudido con él en algún momento, pero hay muchos lugares rurales donde no estamos llegando. Precisamente eso, ¿tienen personal en esos lugares? ¿O cómo se puede acercar una persona pues, de la sierra? ¿no? Y que hablen el lenguaje incluso, ¿no? Sí. También. Nosotros tenemos al menos un asesor jurídico en cada distrito judicial. Donde hay un juez, un juzgado, ahí tenemos un asesor jurídico. Hay lugares grandes como Veracruz que tenemos 4 asesores jurídicos y una psicóloga, ¿no? Coatzacoalcos, que también tenemos 4 asesores jurídicos. Sí, tenemos una asesora jurídica en Chicontepec que habla náhuatl. Nos haría falta, ahorita estamos viendo para contratar uno en Zongolica, que también es donde hablan lengua, y bueno, estamos trabajando en eso. Y es que ha sido una de las quejas, sobre todo de personas de origen, ahora sí, indígenas, los pueblos originarios, que no han tenido una defensa precisamente por esta cuestión de la lengua que ellos hablan. Y abogados y también litigantes han hablado precisamente de la necesidad de más gente experta en ese sentido, porque siguen estando en prisión y pues vulnerando sus derechos. Claro, nosotros hoy en día cuando tenemos un asunto de una víctima que habla alguna lengua materna y el asesor no la hable, pedimos la colaboración a la Universidad Veracruzana para que nos mande un intérprete. Y no podemos, ahí paramos todas las acciones, no podemos continuar hasta que no esté un intérprete asesorando a la víctima de una manera adecuada en su lengua. ¿Y se ha quedado tronco el caso? ¿O sí ha habido el intérprete? Sí lo hay. O sea, se detiene en ese momento el proceso, hasta tanto no llegue, pero lo mandan. La verdad es que la colaboración que hemos tenido con la universidad ha sido muy buena y nos ha mandado personal. El tanto que atender y la falta de personal que platicaba, ¿pedirán ustedes un aumento en el presupuesto en esta comisión? Lo tenemos que pedir. Desgraciadamente el número de víctimas ha incrementado, el presupuesto no ha incrementado. Y les decía esto, ha incrementado por la confianza que se tiene hoy en día, que antes no presentaban su denuncia y hoy la están presentando, ¿no? Pues primicias, programas que ya estén detonando precisamente para que la gente conozca en ese sentido. Pues bueno, los programas de la comisión que son de manera gratuita, ¿no? Asesoría jurídica, atención psicológica, gestiones en materia de trabajo social. Y bueno, pues son los programas que tenemos actualmente y de manera gratuita para todas aquellas personas que han sido víctimas de algún delito o de violación a derechos humanos. Comisionado, hablaba usted de programas de éxitos. Díganos un programa de éxito. ¿Cuál es un programa de éxito dentro de la comisión? Bueno, cuando se ha resuelto, por ejemplo. Un caso de éxito, les llamo yo, es aquel que logramos que la víctima retome su proyecto de vida y salga adelante. Fíjate que a nivel federal tuve la fortuna de trabajar con un caso de una víctima de trata. Se logró liberar de los perpetradores, trabajar en un proceso de reparación con ella. Y en esas garantías de satisfacción, ella nos decía, para mí va a ser muy satisfactorio hacer un libro e ir a dar capacitaciones a las escuelas, a las jóvenes de secundaria y preparatoria. Que si hay vida. Porque a ellas les puedo decir cómo las pueden enganchar para este tipo de casos. Y decía, y para mí eso va a ser muy satisfactorio. A mí denme esa garantía de satisfacción. Y se llevó, publicó su libro y capacitó a niñas de secundaria y preparatoria en el sentido de que no se dejaran enganchar, ¿no? para estos delitos de trata. Y ella fue muy agradecida. Cuando se rescata a ella de los hechos tan lamentables que estaba sufriendo, vimos el cambio de cómo llegó a la comisión y cómo salió de la comisión,
Porque aparte ya en su proceso de sanación, que fue muy exitoso, llegó un momento donde dijo, yo ya no los quiero volver a ver. Nunca, porque yo no me quiero recordar esta parte de mi vida la voy a bloquear. Retomó su vida. Retomó su proyecto, retomó, nos agradeció muchísimo. Y fue una historia de éxito. Otras historias de éxito que llegan y me dicen, licenciado, ¿cuánto le voy a deber? Porque me ayudó muchísimo. Le dije, va a ser mucho. ¿Y sabe qué van a hacer? Bendiciones. Muchas bendiciones. Todas las noches, esa no se preocupe, Lic, pero de dinero no es nada. De dinero no es nada. Y esas historias son muy sanadoras para uno mismo, ¿no? Claro. Eso es muy importante. Oye, Nora, ¿tú quieres preguntarlo? Como platicó del tema de trata, ¿en Veracruz ha habido denunciantes? ¿Sí hay casos? Nosotros desde la comisión hemos tenido muy pocos casos. 3, 4 casos de trata. No tenemos muchos casos. Perfecto. Ahora, normalmente cuando se habla de víctimas en el feminicidio, en la violencia intrafamiliar, pues se habla de la mujer, se habla de los hijos, pero casos de hombres, ¿le han presentado casos? ¿Hay hombres que han sido maltratados? Sí ha habido, sí, son mínimos los casos, pero sí ha habido denuncias por parte de hombres, pero muy pocos, ¿no? Todavía tenemos este machismo arraigado, ¿no? De no denunciar. En cuestión de, bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Yo creo que el registro de mayores casos va en la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Ha sido incluso un trabajo que el gobernador ha puesto dentro de la mesa, muy sustancial en ese sentido. ¿Y cuál es el panorama? Sobre todo el llamado y este llamado de confianza y credibilidad a los colectivos y a los familiares, por supuesto. Claro. Fíjate que el gobernador al llegar, bueno, desde antes era gobernador electo, tenía reuniones, mesas de trabajo con los colectivos que se llevaron por un determinado tiempo, ¿no? Y eso dio pie, la exigencia que le hacían los colectivos al gobernador y la voluntad que tuvo el gobernador de darle un fondo a la comisión. La comisión, hasta antes de la llegada del señor gobernador Cuitlao García Jiménez, no tenía un fondo. Era una comisión con muy poco personal y no tenía el fondo, que es el principal, es la esencia de la ley. El fondo de víctima que usted El decía. fondo de víctimas, sí. Los 63 millones. Así es. Entonces, a la llegada del gobernador es que dota de más presupuesto y dota de un fondo de ayuda a las víctimas, ¿no? Y esto fue por horas de escuchar a las víctimas, ¿no? Y la exigencia que se tenían, la necesidad. Él muy preocupado por la necesidad que se tenía del tema, porque en Veracruz hay años muy complicados en temas de desaparición, secuestros, ¿no? 2010 al 2014 hay muchísimos casos. Nosotros, la mayoría de los casos que tenemos son de estas fechas, que le llamamos ahora la ley de desaparecidos, casos de larga data. De larga data, así de larga data. Se le conoce. Bueno, y obviamente con poco se está haciendo muchísimo. La comisión, pues es de puertas abiertas. ¿Qué le dice usted a la gente que no se está atreviendo en este momento a hacer una denuncia y que aquí está el comisionado para atender a las víctimas? ¿Qué le dice usted a millones de personas, miles de personas, cientos de personas que nos están haciendo el favor de ver en este momento? Pues que acudan a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas del Delito. No hay trámites burocráticos que yo llego y ¿qué hago? No hay trámites burocráticos y hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? Se tienen que hacer esos trámites administrativos, ¿no? De llenar documentos, pero desde la comisión tengan la certeza, la seguridad de que se les va a apoyar para que sea menos pesar. La esencia de la ley es hacer a la víctima su camino menos pesado. Sabemos que está sufriendo mucho, perdió a un familiar. Claro. Y la idea es que ese camino que tiene que recorrer, nosotros somos esa suspensión para esa terracería y ayudarla a que no se sienta tan. Y además no hay paciencia, ¿no? Es que la paciencia es lo último que hay. Bueno, ustedes sí la tienen que tener. Sí, ¿no? tienen que ser fuertes en ese tenemos sentido. que tener paciencia y comprensión. Es complicado, muy complicado, pero yo digo,
si hoy yo llego a mi casa y no está mi hijo, Sí. ¿no? Y es que todos los casos son urgentes, ¿no? O sea, para las víctimas. Sí, claro, para todos es prioridad su caso. Prioridad. Y así lo tenemos que hacer sentir a ellos, que el caso es prioritario. Pues nos queda un minutito, comisionado. Díganos, por favor, ¿dónde están ustedes ubicados? ¿Dónde se puede uno comunicar? Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en calle Veracruz, en el fraccionamiento Pomona. Estamos entre 20 de noviembre y Maestros Veracruzanos. Ahí está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y pues a la orden para todas aquellas personas que han sido víctimas de algún delito o violación de derechos humanos. Pues eso es muy importante que se conozca, porque normalmente luego dicen, pero pues ¿para qué voy si luego ni me van a hacer caso, ¿no? Pero en fin, aquí sí le están haciendo caso y aquí hay alguien que conoce perfectamente la materia. Comisionado, ¿regresas? Cuando me inviten. Muchas gracias. Acá andaré. ¿Nora, regresas? Ay, claro que sí. Tú ya te molaste, tú sí tienes que Ni Aquí modo, estamos. tiene que estar Muchas acá. gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches.